Durante miles de años han circulado decenas de leyendas en torno a la gran esfinge de Giza. Esta monumental figura de piedra caliza que mira eternamente hacia el este por donde sale el sol, siempre ha despertado nuestra curiosidad más profunda. Numerosos egiptólogos afirman que la esfinge pertenece a la época del faraón Kefren, y esta idea se ha mostrado invariable y no se ha querido proponer otro tipo de teorías aparte de la que es considerada la oficial. Pero, ¿la construyeron realmente los egipcios o ya se la encontraron allí? ¿Qué tal si hace miles de años se desarrolló una antigua y sabia civilización en el país de Kemet, nombre de Egipto en la antigüedad, cuyas obras de piedra son su legado monumental? Mis queridos amigos y suscriptores, en esta ocasión les presento la Esfinge. Bienvenidos. Al igual que las pirámides que se encuentran en el mismo emplazamiento de la Esfinge de Giza, esta tampoco tiene ninguna inscripción que la identifique con su constructor. Esta monumental figura de piedra caliza de 73 metros de largo por 20 de alto se cree que un día tuvo forma de león. Ha permanecido gran parte de su historia enterrada por las arenas del desierto. Construida frente a la segunda pirámide del conjunto, la Esfinge de Giza se encuentra orientada con una precisión asombrosa hacia el este. Los antiguos egipcios la conocieron en cambio como Hor-Em-Akhet, guardián del horizonte. La Esfinge y las pirámides no solo han resultado un enigma de tremendas implicaciones por sus anomalías físicas, bloques de hasta 200 toneladas que pueden hallarse en la meseta, sino también por cuestiones más formales, como la ausencia de inscripciones de la época de su construcción, que ayudasen a entender quiénes las elaboraron y por qué. La mayoría de los egiptólogos creen que la Esfinge de Giza fue construida en el año 2500 a.C., en el tiempo del faraón Kefren, quien es identificado con la segunda pirámide de Giza debido a la proximidad de la pirámide de Kefren a la Esfinge, aunque esto no habría probado que los dos monumentos hubiesen sido construidos ni como un complejo, ni tan siquiera en la misma época. Dado que no hay inscripciones ni paredes talladas, ni estela alguna ni escrito sobre algún papiro que identifique a Kefren o a cualquier persona con la construcción de la Esfinge y sus templos cercanos. En el año 1991, el egiptólogo y escritor John Anthony West convenció a un eminente geólogo, Robert Schoch, de la Universidad de Boston, para que realizara una serie de pruebas en la Esfinge. El objetivo era comprobar no solo que el desgaste de la roca estaba provocado por el agua, como parecía por sus observaciones, sino también cuál era la antigüedad de la misma. Creyeron que datando la Esfinge y los edificios colindantes conseguirían sacar a la luz la verdadera edad del complejo de Giza. Comprobaron que la estatua estaba esculpida en una cresta de roca y que, por lo tanto, el foso que la rodeaba debió ser excavado antes, a fin de permitir el trabajo de los artesanos. En un estudio midieron los surcos de la erosión del foso, que en su parte posterior tenían hasta 1 metro de profundidad, siendo mucho menor que la parte delantera. Esto les llevó a afirmar que la Esfinge fue construida en 2 fases, una de ellas muy antigua y la otra más moderna, emprendida por algún faraón. Así se demostraría la diferencia de estilos de construcción de la Esfinge y de los edificios colindantes, incluyendo las pirámides, en comparación con el resto de edificios de todo el Egipto faraónico. El caso es que sus estudios demostraron científicamente que la erosión del foso estaba producida efectivamente por el agua y que su construcción se remontaría 6.500 años más atrás. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Estaba Schoch diciendo que tales lluvias torrenciales solo cayeron en el área de la Esfinge, pero en ninguna otra parte de Giza? Eso era imposible, respondieron los egiptólogos. Según Schoch, no es imposible si se admitiera que la Esfinge fue construida en una época cuando tales lluvias eran frecuentes en esta región, pero que los otros monumentos de Giza fueron construidos mucho después de que estas lluvias dejaron de ocurrir. Para explicar una erosión de tal calibre producida por el agua sería necesario remontarse hasta épocas en las que el agua inundó la meseta de Giza, que fue exactamente hace 17.000 años, al producirse el deshielo de la última glaciación, o al menos hasta hace 12.000 años, cuando se produjeron los desbordamientos más importantes del Nilo. Sendas fechas reflejan, pues, un tiempo lejano donde en un principio el hombre era nómada y aún faltaba mucho para los nacimientos de los primeros poblados conocidos. Oficialmente se cree que el proceso por el cual los seres humanos comenzaron a dejar de ser nómadas para convertirse en sedentarios comenzó con el Neolítico, hace aproximadamente 10.000 años en Oriente Medio. Posteriormente se fue dando en todos los continentes, en unos casos por difusión y en otros de manera espontánea, como en China, Nueva Guinea, África o América, esta última durante su periodo formativo. La razón por la que se cree que la Esfinge ha podido sobrevivir tantos miles de años teniendo en cuenta su nueva datación es debido a que a lo largo de la historia ha permanecido casi todo el tiempo enterrada bajo la arena del Sahara.
Que el estilo y las técnicas de construcción de la meseta de Giza sean diferentes a las utilizadas en el resto de edificios que podamos observar, nos sumerge en la hipótesis de que la fabulosa estatua pertenece a una civilización más antigua ya desaparecida. Esta teoría fue sustentada por los investigadores Robert Bauval y Graham Hancock, licenciado en Sociología por la Universidad de Durham, que afirman que sobre el 10.000 a.C., la esfinge miraba directamente hacia la constelación de Leo. Estos investigadores fueron los que divulgaron la teoría sobre la constelación de Orión, que nos introduce en la posibilidad de que haya que remontar la antigüedad de la esfinge, como hemos dicho, hasta el 10.500 a.C. Ambos descubrieron mediante el programa Sky Globe, que mueve las estrellas a las posiciones que ocupaban en el día y año que se introduzca en su base de datos, que durante el equinoccio vernal del 10.500 a.C., estando el Sol a unos 12 grados por debajo del horizonte, la gran esfinge miraba directamente a su contraparte celeste, la constelación de Leo. Además, con el mismo procedimiento observaron que las 3 pirámides de Giza presentan la misma orientación que la constelación de Orión en 10.500 a.C., estando las pirámides dispuestas como un reflejo en la Tierra de esa constelación. Según lo cual, los antiguos constructores de las pirámides levantaron el monumento de Miserinos, desviando el eje imaginario sobre el que se asienta Keops y Kefren, porque así imitaban la posición de las 3 estrellas del llamado cinturón de Orión. La precesión de los equinoccios. Como sabemos, dividimos al año en 12 signos zodiacales que corresponden a otras tantas constelaciones. Los 3 primeros signos corresponden al equinoccio de primavera, Aries, Tauro y Géminis. Los 3 siguientes al solsticio de verano, Cáncer, Leo y Virgo. Los siguientes 3 a los del equinoccio de otoño, Libra, Escorpio y Sagitario. Y los 3 últimos al solsticio de invierno, Capricornio, Acuario y Piscis. La posición relativa de las constelaciones varía muy lentamente con respecto al punto fijo de observación de la Tierra, debido a cierto movimiento de balanceo de nuestro planeta en su órbita solar. A causa de este balanceo, nuestra posición con relación a las constelaciones cambia cada 72 años al equivalente de 1 grado de arco. Se necesitan casi 26.000 para dar la vuelta a las constelaciones y regresar al punto de partida. Este curioso fenómeno, llamado precesión de los equinoccios, era ya conocido en la antigüedad, donde le concedían gran importancia. A cada periodo de 2160 años le daban el nombre de era, y así ha seguido hasta nuestros días. La era cristiana ha transcurrido bajo el signo de Piscis y nos dirigimos hacia la de Acuario. Antes de Piscis tuvimos la era de Aries, caracterizada por el Cordero Pascual del pueblo judío. Antes dominó la era de Tauro, identificada con el buey Apis de los egipcios. Esta sucesión de eras podría determinar la fecha en la que fue construida la esfinge. En base a este planteamiento se considera que la construcción de la esfinge tuvo lugar entre las eras de Virgo y Leo. Si multiplicamos 2160 años por el número de eras desde la actual hasta la de Virgo, obtenemos una fecha aproximada del año 10.000 a.C. Fue en aquellos tiempos en el que algún pueblo de la antigüedad comenzó a levantar el enigmático monumento. Pero, ¿puede ser tan antiguo este monumento? En el 590 a.C., el emperador Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, visitó la ciudad egipcia de Sais. Los sacerdotes le hablaron sobre un continente que se hundió en el océano unos 9.000 años antes. Al sumar estos 9.000 a los 590 de la visita del sabio griego, resulta la fecha de 9.590 a.C., que se acerca a la determinada por el cálculo de las eras zodiacales. Esto podría llevarnos a pensar si realmente fuera verdad que existió un continente que se hundió en el océano, la famosa Atlántida, y si algunos pobladores de la misma lograron sobrevivir al repentino hundimiento y llegaron a Egipto. Allí hubiera sido donde levantaron esta monumental estatua con cuerpo de león y cabeza de mujer, para recordar que fue entre Leo y Virgo que desapareció para siempre su tierra. Tecnología de la Gran Esfinge. La tecnología del antiguo Egipto muestra más signos de retroceso que de progreso. Sabemos que las pirámides de los últimos faraones del Imperio Antiguo son notablemente inferiores en términos de calidad y perfección técnica de la obra, en comparación a las grandes realizaciones de los antepasados, pareciendo que se hubiera dado un retroceso de los conocimientos tecnológicos. Este conjunto de pruebas demuestra una involución con el paso de las dinastías. Un marcador exacto de los equinoccios. En uno de sus libros, Robert Bauval afirma que la Gran Esfinge habría sido construida, entre otras cosas, como una especie de gran marcador de los equinoccios. Durante 2 días al año, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, que son el principio de la primavera y el otoño respectivamente, el día y la noche tienen exactamente la misma duración,
Y el Sol durante estos dos momentos surge exactamente por el este, proporcionando un dato geoastronómico de inestimable valor para la fijación del resto de los puntos cardinales. La Esfinge fue construida con cuerpo de león porque marcaba la era de Leo, 10.000 años antes de Cristo, cuando en el amanecer del equinoccio de primavera salía por el este la constelación de Leo. Los egipcios dieron su justa importancia a este fenómeno, orientando la Esfinge hacia el lugar equinoccial del horizonte de Giza. Hor-em-Akhet era pues el guardián del horizonte que se alineaba con misteriosa precisión con el sol cuando llegaba el equinoccio de primavera, y al hacerlo en la citada fecha, miraba con sus ojos directamente hacia nuestro astro rey, el sol. Pero, ¿cuál fue su propósito? Porque quisieron marcar esta fecha singular y la llamaron Sep-Tepi, tiempo primordial. No nos queda más remedio que admitir el hecho de que los antiguos egipcios conocían el fenómeno llamado la precesión de los equinoccios y sus ciclos de 2160 años de duración que se manifiestan cada año con el anticipo de la llegada de la primavera. Algo que se creía un descubrimiento moderno realizado por Hiparco de Nicea en el 147 a.C. y que resulta que aquellos sabios del Nilo ya conocían. La Gran Pirámide junto con la Esfinge de Giza se encuentran en una ubicación y a una distancia geométrica exacta que no ha sido escogida al azar. Juntos configuran un reloj cósmico, donde la mirada de la Esfinge va marcando el equinoccio de primavera y de otoño, junto con la sombra central de la cara este y oeste de la Gran Pirámide, cuando todavía tenía el recubrimiento de las planchas de granito blanco. La cara del faraón y su tocado. Como ya hemos comentado, West descubrió que la erosión que presenta la Esfinge se debe al haber estado expuesta a intensas lluvias. Para un geólogo, el desgaste que muestran estos monumentos le cuenta el tiempo de exposición al viento y la arena, pero la Esfinge y los lados del foso desde los que fue excavada son diferentes. Las rocas parecen desgastadas por muchos siglos de lluvias intensas, habiéndolas dejado con un perfil redondo y ondulado. Pero si esto es así, ¿cómo explicar la cara del faraón y su tocado? Para West, esto tiene una respuesta. Si lo observamos con detenimiento, nos daremos cuenta que la cabeza está en bastante mejor estado que el resto del cuerpo. Aún estando hecha de piedra caliza más dura, las diferencias son enormes. Y algo sumamente inquietante, la cabeza es muchísimo más pequeña. Vista desde el aire, el cuerpo es largo y aplanado y la cabeza es como una cabeza de alfiler encima. Esto puede ser una prueba de que se hizo de nuevo, que no es la original y que en algún momento de la historia se esculpió otra cabeza para la Esfinge. Puede que la original haya sido la cabeza de un león. Según la explicación ortodoxa, la Esfinge se construyó en el año 2500 a.C. Por aquel entonces el sol salía por la constelación de Tauro, y hubiera sido por tanto algo raro para un faraón construir un marcador equinoccial con forma de león en esa época. West dice, el cambio de los patrones climatológicos trajo consigo lluvias torrenciales a esta zona, marcando el fin de la edad de hielo. Las lluvias desgastaron a León, que quedó como lo podemos contemplar hoy. Cuando cesaron las lluvias, las fértiles sabanas se convirtieron en desiertos. La arena llevada por el viento enterró la estatua hasta el cuello. Esto hizo que durante miles de años el cuerpo se protegiera del desgaste, no así la cabeza que quedó al descubierto. Siguió erosionándose y reduciéndose de tamaño. Posiblemente se volvió a tallar. Los reyes de la cuarta dinastía la reconstruyeron. Por tanto, el faraón Kefren, al que se le atribuye su construcción, dotando a la Esfinge con su imagen, no lo hizo, sino que solo la restauró. A este respecto hay un dato que solo sirve para ahondar aún más en el misterio. El experto en identificación facial Frank Domingo, cuyo manual es usado en todo el mundo, incluida la policía, afirma que en un análisis detallado de los datos faciales de la Esfinge comparados con otras estatuas del faraón Kefren, delatan que no se trataría del faraón como se ha pensado hasta ahora. Las dimensiones originales de la roca sobre la que se esculpe el rostro del faraón no concuerdan con las de una imagen facial. Más bien parece que se tratase de otra persona o que la forma original no fuese la de Kefren y que posteriormente se haya modificado para parecerse a él. Definitivamente el antiguo Egipto se encuentra envuelto en muchos misterios aún por develarse, en especial sobre la gran Esfinge de Giza. Te invito a que profundices este tema y por favor comparte tus opiniones conmigo en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. Me ayudas mucho para poder seguir creciendo en YouTube. Ya hemos alcanzado la meta de los 5000 suscriptores. Si eres nuevo, te invito a suscribirte para que puedas revisar mis trabajos anteriores. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos.
Quiero conocer tus experiencias. Dale like a mi página en Facebook. Sígueme por Twitter e Instagram para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos y me encanta leerlos. Como siempre, en la descripción del video te dejaré links directos. Soy André Lui y te dejo mi más faraónico saludo. Hasta el siguiente video.